Bueno, una pregunta que dejaron pendiente para Tomás Guanipa. Bueno, ¿qué garantías hay de que la oposición no va a hacer lo mismo que el gobierno? Pues palabras más, palabras menos. Bueno, es que yo creo que si no nos ha servido, demuestra lo que significa un gobierno que después de 18 años nos tiene sumido en la peor crisis que hayamos vivido, que es uno de los países más corruptos de América Latina, que tiene además sumido en el mayor deterioro del poder adquisitivo a los venezolanos. Nada más recordar que en diciembre del 2011, fíjense ustedes, el ingreso más bajo en Venezuela daba para pagar el 44% de la canasta básica. En diciembre del año 2016, el ingreso mínimo en Venezuela daba apenas para pagar el 4,97% de la canasta básica. Es decir, un deterioro de tal nivel que a todos nos tiene que comprometer con el rescate de nuestros valores, con el rescate de una economía sana, con el rescate de un país donde volvamos a estar orgullosos de ser venezolanos y no el drama que estamos viviendo, donde hemos visto que el ingreso petrolero que hemos tenido, que nos ha hecho un país con ingresos como nunca antes habíamos imaginado, terminaron en los bolsillos de unos pocos. Una revolución que llegó supuestamente para acabar con la corrupción y que hoy se ha convertido en uno de los gobiernos con más rastros de corrupción que hayamos tenido en la historia de Venezuela, pero que además cuando llegó al poder, llegó supuestamente para acabar con la pobreza, que era más o menos del 47%. Y ahorita el 80% de los venezolanos está en una situación de pobreza. ¿Cómo es posible que se haya dilapidado toda esa cantidad de dinero? ¿Y cómo no tener esperanza en que una alternativa pueda, entendiendo el drama que estamos viviendo, la burla de la que han sido objeto los venezolanos con una revolución que llegó fue para engañarlos, para utilizarlos y no para reivindicar a los más pobres? No va a ser un gobierno de unidad nacional, pero también un cambio y un nuevo gobierno comporta una actitud ciudadana en la cual nunca más nos dejemos embaucar por un sueño, por un mesianismo que nos hace creer que podemos lograr todo sin que hagamos un esfuerzo. Y yo creo que la labor contralora del pueblo venezolano con cualquier otro gobierno es muy importante. No más cheques en blanco a ningún gobierno. Aquí la ciudadanía tiene que ser mucho más organizada, mucho más controladora de la cosa pública y mucho más responsable de lo que pasa también, porque los venezolanos hubo momentos que nos olvidamos de la política y la veíamos como una cosa lejana. E inclusive le dieron un cheque en blanco a Hugo Chávez que terminó en el drama que hoy estamos viviendo. Los venezolanos aquí para adelante tenemos que ser muy cuidadosos cuando logremos el cambio para que nunca más tengamos un gobierno que se quiera poner por encima de los venezolanos, sino que sea empleado del pueblo. Barrio Sifonte dice, oye Vladimir, entre tú y ese invitado no convencen a nadie. Tú por tránsfuga y el otro por mentiroso y bueno, y aquí te dice otra cosa. Bueno, amigo Barrio, por ahí está usted viendo el programa, no se lo pierde. Bueno, ¿qué opina usted, diputado, sobre el carnet de la patria? Dice Pablo Javier. Mira, una nueva farsa, un nuevo engaño, pero además es un mecanismo de querer subyugar y humillar al pueblo venezolano. Es decir, tienes que tener el carnet de un partido político para que puedas ser beneficiario de unas misiones. Tienes que hacer una cola y retratarte y poner tus datos y que la gente sepa dónde vives y que te quieran obligar a decir lo que no piensas para poder ser beneficiario de una cosa que te corresponde, porque los programas sociales son producto de la renta petrolera que es de todos los venezolanos. Pero además, como me decía en estos días un señor que me decía, yo soy chavista, me dijo, pero yo no me calo más bolsas del CLAP, yo lo que quiero es trabajar y que me dejen trabajar y que yo mismo pueda echar para adelante. Ese mecanismo de querer humillar al pueblo, lo único que trae es para el gobierno un boomerang y se están equivocando porque este pueblo ha decidido recobrar su conciencia y su dignidad. Y en cuanto al primer mensaje, yo creo que ya está vencido ese mensaje de odio que al final nosotros también tenemos que romper, porque uno de los mayores dramas que ha hecho este gobierno es querernos dividir entre buenos y malos, entre patriotas y no patriotas, entre revolucionarios y escuálidos, entre gente traidora y gente que es leal. El venezolano nunca ha sido así. Y ayer yo estaba en el juego de la final de las Águilas contra Cardenales. Me imagino que estás con Cardenales tú. No, estoy con las Águilas, evidentemente. Y todo el mundo estaba uniformado de las Águilas del Zulia. Y ahí saludaba gente que era oficialista y gente que no. Y todos nos abrazamos en términos de lo que significa el clima deportivo que tiene que existir en un país, donde las diferencias no nos hacen enemigos. Y yo creo que al final el único adversario que hoy tienen los venezolanos para poder progresar es el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso esta lucha es una lucha que tenemos que seguir dando con mucha fuerza, con mucha convicción, con la certeza de que vamos a lograr cambiar, con la alegría de saber que esto lo estamos haciendo a pesar del dolor que están sufriendo los venezolanos, para que ese dolor pase. Y en ese sentido, yo insisto, para algunos es fácil criticar esta lucha que estamos teniendo, pero hay que ver cómo ha costado el poder ponerle freno a este gobierno
y cómo ha costado construir esta mayoría popular, y el gobierno goza cuando nos peleamos entre nosotros, y eso es lo que no podemos permitir. Nosotros tenemos que mantener no solamente la unidad de espíritu, sino la convicción de que esta nueva etapa de lucha, de calle, para defender el derecho al voto de los venezolanos y el derecho a vivir mejor, es una ruta que nos va a llevar a un cambio definitivo en el país. Ahora, aquí también dice Elia de Nieto. Claro, fácil que es criticar desde las redes, pero no es fácil lidiar con este gobierno, 18 años. Hay que estar en su pellejo, tenemos que tener paciencia y salir a la calle, dice ella. Es difícil pedirle a la gente paciencia cuando no tiene que comer, pero yo sí creo que es importante decirle a la gente que tiene que resistir. Resistir porque nosotros vamos a lograr cambiar y en poco tiempo nosotros vamos a estar hablando de esto como un pasado. Y cuando uno habla de poco tiempo, yo no estoy hablando de una semana, no estoy hablando de unos meses. Miren, lograr restituir la Constitución, lograr una agenda electoral en Venezuela, lograr la liberación de los presos políticos, es una cosa que tenemos que hacer con mucha fuerza todos desde la calle. Lograr la convivencia entre nosotros tiene que ser un objetivo que todos tengamos. Y si eso nos cuesta un mes, 2 meses, 3 meses más de lo que quisiéramos, pues vamos a hacerlo, porque al final lo importante es que cuando esto pase, nunca más volvamos a tener un episodio como el que nos está tocando vivir. No más hambre, no más gobierno corrupto, no más humillación al pueblo venezolano, no más preso político, no más confrontación, y que tengamos un país donde todos podamos progresar, donde los titulares de prensa no sean cuántas personas mataron. Es insólito que en Venezuela en los últimos 5 años hayan muerto más personas que las que han muerto en situaciones de guerra como la que hay en Siria. Es insólito que la vida no valga nada en el país y que tú veas a los organismos de seguridad persiguiéndolo a uno en vez de perseguir a los choros. Eso tiene que cambiar. Y si eso logra que nosotros podamos mirarnos y reencontrarnos y que nuestros hijos puedan vivir en un país distinto, y esto cuesta un poquito más del tiempo del que nosotros quisiéramos, pues vamos a hacerlo, porque al final es el país el que está en juego y es el futuro de nuestros hijos el que tenemos que rescatar. Aquí dice Caril, ¿hasta cuándo más marchas? Las ciudades están llenas de mendigos, vagos y malvivientes, la sociedad está en decadencia. Dice Alexis La Paz Ortega, Guanipa habla de reestructurar la MUD, pero ¿cómo podría darse eso cuando ellos mismos hacen lo contrario? Jesús Zulbarán dice, antes cuando veíamos gente frente a una casa decíamos que se murió, quién se murió. Ahora vemos lo mismo, pero decimos qué comida venden. Luis Rodríguez, la oposición tiene un proyecto claro de país, más allá de hablar del cambio. Absolutamente, y están las propuestas que hemos hecho y está en nuestra gestión parlamentaria el año pasado. Es que yo creo que esas cosas también hay que verlas. Hay que ver todo lo que nosotros hemos propuesto como un modelo económico alternativo a este gobierno. Lo planteó Enrique Capriles cuando fue candidato presidencial. Es decir, yo creo que aquí se ha planteado claramente un modelo totalmente distinto al que estamos viviendo, donde tengamos una economía en apertura, en crecimiento, donde podamos volcarnos no solamente en las áreas estratégicas donde somos fuertes, sino a tener un país productivo agropecuariamente, donde podamos autoabastecernos y tener un desarrollo en 15 estados que tienen vocación agropecuaria, donde podamos mirar al turismo y convertir a toda la costa caribeña, que es por supuesto la más larga que existe, en estados que puedan competir entre sí a través de un proceso de descentralización para ver quiénes captan más turismo, para traer divisas al país, para dinamizar la economía, para que la gente pueda vivir bien. Hemos presentado proyectos donde podamos participar todos de la renta petrolera a través de fideicomisos y la gente pueda tener garantías de salud y educación para sus hijos. Hemos planteado esquemas de programas sociales donde nosotros financiemos la demanda y no la oferta, donde podamos garantizarle, por ejemplo, a una persona que puede recibir un cesta que para pensionados y jubilados y que no tengan un sueldo que no les alcanza ni para comer ni para ir a la farmacia, ya no alcanza para ninguna de las dos cosas. Es decir, nosotros hemos propuesto en materia social y económica un cambio absoluto frente a lo que hoy está ocurriendo y lo hemos puesto a la orden inclusive de este gobierno. Hemos presentado propuestas de seguridad para convertir no en lo que llamaba Nicolás Maduro, una cosa absolutamente vergonzosa, a los venezolanos en patriotas cooperantes para ver quiénes están metidos en un supuesto golpe de Estado, sino para ver cómo todos somos partícipes de un proceso donde podemos rescatar el derecho a la vida y la cultura de la paz. Todas esas propuestas, además uno las habla todos los días en los barrios, Vladimir, porque uno está dedicado a trabajar en la asamblea, pero a trabajar en la calle también. Y esa es una de las partes que yo creo que hay que rescatar en este momento. El trabajo político tiene que ser un trabajo en la comunidad, en los barrios, con la gente, y yo creo que ahí hay una receptividad muy grande al esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos una pregunta también acá en el Twitter. Ani Rangel, en el diálogo algunas de las partes deben ceder. ¿Qué estaría dispuesta a hacer la oposición? Yo diría que las dos partes tienen que ceder, pero la pregunta es muy pertinente. ¿Qué estaría dispuesto a ceder el bloque opositor? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Tomás Guanipa. Y me gustaría que habláramos un poco también de Donald Trump. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto al gobierno de Donald Trump? Guanipa a la una, nuestra etiqueta. Ya regresamos.